Gracias por regresar al canal dedicado al Dios del cielo. La lección de hoy es Hechos 13, Hebreos negros. Dios hizo el hombre y la mujer de la tierra. Y la tierra viene en diferentes colores, pero tiene color. Y el blanco lo vemos que llega en la Biblia, el hermano de Jacob, Esau, que luego siguió con la raza blanca. Esau no tenía herencia como los 12 tribus de Israel. Dios le dio diferentes partes en la tierra. Vemos que los hermanos de Ham tenía el sur, Egipto, Libia. El hermano Jafet, que era hijo de Noah, Dios le dio a él ese tribu y la gerencia de ello, Europa. Y básicamente cada de los tribus tenían sus partes. Y Esau no tenía nada, tenía único las montañas de Mount Seir. Pero por los años vemos que los hebreos hablaban con Dios. Noah, Abraham, Israel, David. Tenían una relación con el Señor. Y en la escritura escribían la ley del Señor y también su historia. Pero lo que pasaba es después tenían unos reyes que se copiaban como las otras naciones, obedeciendo a Satanás y los deseos de demonios y no al Señor. Y ahí el Señor nos dejó que nuestros enemigos nos dominaban. Ahí en la historia vemos las conquistas de los romanos, de los españoles, de los de Europa, con los indios quiere decir en Dios. Y ellos nos borraron la historia. Por eso no tenemos nuestra historia. O sea, no olvidamos. Entonces ahora, pasando los años, Dios mandó a su Hijo para que la gente regrese a obedecer un solo Dios atrás de su Hijo, Cristo Salvador, salvarnos del infierno, porque practicando otras religiones y haciendo maldades en pecado es eternidad en el infierno. Y estamos en Hechos 13. Vamos a continuar ahí, leyendo en Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí tenemos, no único en Jerusalén, pero también en la ciudad romana, en ese tiempo por Macedonia, que hoy día es Turquía. Estaban profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba negro, porque era de color negro, solo llamaban negro, porque los hebreos eran personas de colores. Lucio de Cirín, Manán, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, que era
un rey que quería matar a Jesús cuando era bebé. Bueno, unos de ellos, porque cada rey de esa familia tienen el nombre Herodes. Y Saulo, ministrando ellos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que lo ha llamado. So, el Espíritu Santo, ella, que nos enseña, que nos da sabiduría, que nos sana. So, ella también parte de la familia del Señor y su Hijo, Cristo Salvador. Entonces ella dijo, que lo apartan ellos para que trabajen. Entonces, habiendo ayunando y orando, los otros hebreos le pusieron las manos y lo despidieron. Porque no todo el mundo iba a aceptar la palabra del Señor, porque había mucha gente en pecado y había mucha gente obedeciendo otras religiones, practicando otras cosas. En ese tiempo, la conquista de los hebreos, y eran diferentes tiempos durante el año, con los pecados de los hebreos. Por un tiempo Siria dominaba a ellos, Babilonia, también los egipcios y ahora los romanos, por mucho tiempo. Y en esos tiempos estos extranjeros obedecían y honraban a diferentes dioses. Los dioses a través de esas estatuas, ídolos, es el diablo y sus ángeles caídos del cielo. Y los demonios, que le dan a ellos, a estos extranjeros, le da poder. Pero al final del mundo van a estar castigados como el diablo y sus ángeles y los demonios. Entonces, los discípulos tenían un trabajo de hacer, rescatar a la gente, salvar la alma, regresar al Señor del cielo. Y estamos ahora en el versículo 4. Entonces, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Era muy importante cuando Cristo regresó al cielo. Dijo que nosotros, como cristianos, a pasarle la noticia del Hijo del Señor, que el que cree en Él tiene fe, a salvo. Pero creer no único creer, pero creer es hacer, obedecer, perseguir los mandamientos, andar en el camino. Pero Él nos dijo a los apóstoles, venían siendo todos nosotros, que cree, que persigue, que le enseñe a todas las naciones. Eso no único a hebreos o cristianos, pero a todas las naciones, porque el problema es que muchas de las naciones desde ese tiempo tenían el mismo problema que tienen hoy día, que practican otras religiones, ídolos, estatuas, que le trae poder y dinero a esas naciones de Medio Oeste, los asiáticos, chinos, Medio Oeste, pero que y a los de Europa que practican sus diferentes versiones permitivas que mezclaron
la verdadera Biblia con los ídolos paganistas. Por eso que usa mucha estatua en la católica. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a ciertos magos. Todavía están en la área de Macedonia, Italia, Chipres, las islas que están en el Mediterráneo. Esa área ahí era a donde gobernaba Roma. Ellos iban ahí porque muchos se regaron de los hebreos a Europa con la esclavitud de antes y con el desarrollo del dominio. Estaban ahí y tenían sus sinagogas, no único en Israel, estaban también allá arriba en Europa. Entonces, habían atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente. Llamado Bernabé y Saulo deseaba oír la palabra de Dios. El que gobernaba esa área Sergio Paulo quería escuchar la palabra. Y Bernabé y Saulo, llenos del Espíritu Santo, querían hablar. Pero les resistía Elimas, el mago, que habían estos brujos, estos magos, que movían, cosas demónicas. Pues el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe del procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos de este mago, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no serás de trastornado los caminos rectos del Señor? Quiere decir que tú crees que tú puedes parar el trabajo, la voluntad del Señor, que el Señor es todopoderoso. Si el Señor mandó a ellos ahí para hablar de la palabra, de la fe de un solo Dios, y dejar las cosas de brujería como estos magos practicaban, pues no puede parar eso. Versículo 3. Versículo 3. Y estando Cristo Salvador sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán. Y así mismo los discípulos se lo dicen. Versículo 11. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien podía cogerle la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor en el cielo. Versículo 13. Hechos 13.
Habiendo zarpado de Pafos, la isla de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, otro sitio. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces estos discípulos estaban por allá, lejos de Israel, de Jerusalén. Estaban básicamente en la área de su propio enemigos, de los romanos, corajosos, y entrando a las sinagogas y tratando a virar la gente para atrás, para el Señor del cielo, porque en la sinagoga los judíos tienen sus dioses también escondidos, no único los romanos. Y estamos en el versículo 14, ellos pasando de Perge es una ciudad en Turquía. En ese tiempo se llamaba Macedonia. Y llegaron a Antioquía de Pisidia, que es también otra ciudad grande. Y entraron a la sinagoga un día de reposo, que quiere decir el sábado, el día de descanso, y un día bendito. Y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, echa la señal de silencio con la mano y dijo: versículo 17. Y Pablo dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oigan, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en una tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de allá. Y por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en gerencia su territorio. Después, como 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios le dio a Saulo, hijo de Cis, varón del tribu de Benjamín. Y por 40 años lo tenían. Quitando el Señor levantó por rey a David, de quien Dios también testimonio diciendo: he hallado David, hijo de Isaías, varón conforme de mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí, David, en el tiempo de David, el rey de David, Israel obedecía al Señor, como cuando estaba la gente abajo de Noah, cuando estaban abajo de Moisés, cuando estaban abajo de Abraham. Tú sabes que algunos pecaban aquí y tenían sus castigos. Pero con David, el reino de los israelitas aquí en la tierra prosperaba lo más bien. Los enemigos no podían ganarle hasta que comenzaron a pecar y obedecer y honrar a otros dioses y hacer pecado. Pues ahí salieron de la voluntad del Señor y el Señor los castigó, dejó que sus enemigos los dominaban hasta hoy día. Versículo 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó
a Cristo Salvador para salvar a Israel. Y antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hechos 13, versículo 25. Mas cuando Juan el Bautista terminaba su carrera, dijo a la gente, todavía está Saulo contándole aquí a la gente en la sinagoga, que hasta Juan el Bautista dijo, ¿quién piensa que soy? Yo no soy él, refiriendo a Cristo Salvador. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno. Que Juan Bautista dice que yo no soy digno de aceptar el calzado de los pies. Imagínate. Versículo 26. Solo continúa hablando. Varones, hermanos, hijos de la línea de Abraham, lo que entre ustedes que temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Cristo Salvador ni las palabras de los profetas que se leen en todos los días de reposo, no lo cumplen y lo condenaron. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas, quitándole de la madera, lo pusieron en el sepulcro. Aquí Saulo dice, mira, está todo en años atrás escrito en la escritura de los profetas que iba a venir el Hijo del Señor para que la gente obedeciera a su Padre. Pero lo ignoraron y lo mataron. Y Saulo dice, versículo 30, mas Dios lo levantó de los muertos, y él apareció durante muchos días, quiere decir Cristo Salvador, a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Quiere decir que apareció a los discípulos, que eran más de 500 en ese tiempo. No único los apóstoles, los 12. Versículo 31, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la que Dios ha cumplido en los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Cristo Salvador, como está escrito también en Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levanto de los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo dijo así, os dará las misericordia los fieles de David. Quiere decir que también el Señor nos va a resucitar. Vamos a vivir para siempre en el cielo con Él. Y no vamos a sufrir eternidad en el infierno. Sí, creímos, si obedecimos y si perseguimos la palabra. Bueno, ya sabemos que nadie es perfecto, pero por la mayoría del tiempo, hacer la voluntad lo mejor posible. Y si caímos, nos levantamos y seguimos de nuevo en el camino que Cristo nos enseñó de cómo caminar. Y pedir perdón en el nombre de Cristo Salvador
a su Padre y seguir el camino derecho. Pablo continuó hablando con los hebreos en la sinagoga y con los gentiles también que estaban ahí en la comunidad. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Quiere decir que Cristo murió sin pecado. Versículo 36. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad del Dios Altísimo, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, porque David pecó cuando durmió con la mujer de uno de sus soldados. Versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, quiere decir su Hijo. ¿Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de los pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, pero él, Cristo Salvador, es justificado todo aquel que crean en él? Mira pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en las profetas. So, Pablo aquí le dice que los que creen en Cristo Salvador está salvo. Y después dice aquí los profetas, versículo 41, mirad, oh menospreciadores y asombraos, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contaré. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposos les hablen más de estas cosas. Y despedida de la congregación, Pablo, muchos de los judíos y los proselitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes, hablándole, les persuadían a que perseveresen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía. Contradicieron y blasfemaron. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con ellos de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablara primero a la palabra de Dios. Quiere decir que primero tenía que ellos decirle la buena noticia a los judíos. Y si no, pues ellos iban a seguir con la noticia de salvación con los gentiles. Versículo 46. Mas puesto que la dijimos y no nos juzga dignos de la vida eterna, he aquí. Entonces volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te ha puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba ordenado para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Quiere decir que estaban ellos ahí en la área de Turquía, Macedonia en ese tiempo, que era el sitio de los romanos, de los gentiles. Y estaban ellos por ahí predicando la palabra de salvación del Señor en Cristo Salvador, su Hijo.
Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y descendidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Básicamente que querían arrestarlo, querían matarlo, como hicieron con Cristo, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, los apóstoles, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a otro sitio, Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Toda la gloria al Señor en el nombre de su Hijo, Cristo Salvador. Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.